Buenas tardes, buen día estudiante del Colegio Miguel Servet. Sean bienvenidos a una clase más correspondiente al 26 de febrero. Como recordarán, hemos estado trabajando sobre las unidades escalares, al principio con longitud, luego sobre magnitudes vectoriales. Hemos estado trabajando con magnitudes que realmente no se han esclarecido cuáles son, pero todas las magnitudes vectoriales trabajan de la misma forma como lo hemos estado representando a través de los vectores unitarios. También sabemos de que el vector unitario tiene dos componentes. Ya identificamos la forma de calcular cada una de las componentes y cómo graficar o bosquejar la gráfica de los componentes tanto en Y como en X. Esta oportunidad vamos a darle continuidad al material y vamos a charlar sobre cómo sumar y restar vectores. Si ustedes se dan cuenta, hasta este momento hemos trabajado solamente con un vector, encontrando las propiedades de ese vector. Pero ¿cómo será trabajar con dos vectores? Por ejemplo, en física realmente no se trabaja solamente con la aplicación de una magnitud. En una clase, por ejemplo, demostramos que una persona podía estar empujando hacia la derecha. Ese sería un vector. Y otra persona podría estar empujando hacia la izquierda. Ese es otro vector. Por lo tanto, lo normal en física es que vamos a trabajar con más de un vector, eso es lo tradicional, y en este momento comenzamos con ello con un caso bien sencillo. ¿Cómo sumar y restar vectores? Para iniciar, quisiera que entendiéramos de que sumar vectores se hará cuando los vectores normalmente tengan la misma dirección. Por ejemplo, si dos personas empujan un auto hacia la misma dirección y desde el mismo punto, obviamente esas fuerzas se suman. Pero si una persona empujara un auto desde un punto y otra persona desde el frente del auto, contraponiéndose, es decir, siendo contrarias, entonces en ese caso se restan. En vectores no se trabaja con signos más y negativo, no entendemos la resta así, sino que principalmente trabajamos con la dirección de la fuerza o la dirección del vector en cuestión, ¿verdad? Bueno, suma y resta de vectores. Vamos a iniciar. Es importante saber de que los vectores se sumarán si tienen la misma naturaleza. Por ejemplo, dice que si son dos vectores de fuerza, entonces se van a sumar. Yo no puedo sumar, por ejemplo, un vector de aceleración con un vector de fuerza. Tienen que ser del mismo tipo. Además, si dos vectores van en la misma dirección, se suman. Y si van en dirección contraria, pues se van a restar. Eso es lo que dice aquí de forma explicada. Posteriormente vamos a tener nuestro primer ejemplo. Fíjense que acá vamos a entender algo. Dice, tenemos el vector U y luego aparece algo entre paréntesis y tenemos el vector B y luego tenemos algo entre paréntesis. Aquí me detengo un poquito. Número uno, ¿cómo representamos un vector? Un vector se representa de dos formas. Número uno, una forma gráfica, puede ser esta, que es la que hemos estado viendo, y la otra es una forma algebraica, que es a través de una letra con una flechita y entre paréntesis colocamos el valor de sus componentes. Por ejemplo, en un vector, en un ejercicio que hicimos anteriormente, hallamos que una componente X valía 1.4 y otra componente valía 5.4. Pero ¿cómo represento eso ya realmente en física? Yo le puedo poner cualquier letra, siempre y cuando le ponga una flechita, eso significa que es un vector. Entonces, la representación de ese vector significaría así. Ese vector tiene componentes 1,4 en X, y luego una coma, y 5.4 en Y. ¿De dónde salieron estos números? Ya ustedes saben, este salió, el de X salió de coseno del ángulo y 5.4 salió de seno del ángulo. Ya eso ya lo sabemos. Entonces, lo que me está diciendo aquí con esta simbología es que hay dos vectores. Cada uno se conocen sus componentes. De cada uno se conoce la componente X y la componente Y. Entonces, para sumar estos dos vectores, para sumar el vector U con el vector B, lo que hacemos es sumar las componentes X entre ellas y sumar las componentes Y entre ellas. Así como quedaría aquí. El nuevo vector va a tener X1 más X2 con Y1 más Y2. Eso es lo que hacemos entonces, recapitulando. Para sumar dos vectores, al momento estamos haciendo un método analítico. ¿Qué significa la suma de vectores por método analítico? Significa de que aquí no vemos ninguna gráfica, no vemos esto, ¿verdad? No vemos, sume estos dos vectores y me dan una gráfica. Ese no es el caso. Significará que el método analítico es cuando trabajo con álgebra.
solamente con álgebra y no me dan ningún recurso gráfico. Pero está el método de suma gráfico que lo vamos a ver más adelante, donde obviamente lo que me van a entregar es la gráfica del vector para realizar la suma. Entonces, como pueden observar, este es el método analítico y consiste en que si me dan dos vectores o más, yo voy a sumar las componentes X de ellos y voy a sumar las componentes Y de ellos. Vamos a ver un ejemplo ya más claro, muchísimo más claro. Dice, este es el vector U con componente menos 3,2 y este es el vector B con componente 2,2. Hay que hallar la suma de ellos. Entonces lo que voy a hacer es, la suma va a estar dada por la suma de las componentes X menos 3 más 2 y luego la suma de las componentes Y, coma 2 más 2. ¿Cuáles van a ser las coordenadas del nuevo vector? Este sería el vector R. Este es un vector que resultó de la suma de los dos vectores anteriores. Es decir, es un nuevo vector. Es el vector final, el vector resultante. Entonces, este vector va a tener estas componentes. Aquí, técnicamente, tendríamos el vector 1, que es U, el vector 2, que es B y sus componentes cada una, y también tendríamos el vector resultante, que le podríamos colocar sus componentes como menos 1,4. Estas son sus componentes. Y hemos realizado ya nuestra primera suma de vectores empleando el método analítico, ¿verdad? Como pueden notar, no hemos utilizado el método gráfico de vectores, que es un segundo método para sumar vectores. Muchas gracias, primer año de bachillerato.